virtuales de aprendizaje, OVA, en la evaluación del aprendizaje por parte de los profesores de educación física de los colegios distritales de la ciudad de Bogotá, Colombia. Usted, la intención, maestro Luis Enrique, es ayudar a los profesores de educación física a evaluar, a mejorar la evaluación que ellos practican. ¿Cuál es la intencionalidad? Primero, doctor, lo que yo quiero es indagar, conocer primero cómo es que el profesor de educación física en el contexto de la ciudad de Bogotá, cuál es el uso que él tiene con relación a los objetos de aprendizaje en su clase de educación física. Ese es el primer momento de mi investigación, ¿sí? Sí. Ya pues, ese es como más que todo el eje central de mi trabajo por ahora. Pero usted, me imagino que usted tiene una idea de cuántos maestros de educación física usan los objetos de aprendizaje virtuales. ¿Tiene usted alguna idea? Exacto. No, sería algo muy subjetivo. Yo puedo hablar desde mi experiencia como docente universitario, que he trabajado en posgrado, en maestrías, sí, y he tenido la oportunidad de ver algunas experiencias, pero realmente dentro de decirle con exactitud cuál es el uso de eso, no, doctor. Ajá. Y vamos a suponer que usted está enterado de que algún maestro en algún colegio del distrito de Colombia, de Bogotá, maneja objetos virtuales de aprendizaje, vamos a suponer, si así fuera, vamos a suponer, ¿qué objetos específicos utiliza ese maestro? Si es que los utiliza, dígame algún ejemplo. Bueno, bueno, la idea es conocer, por ejemplo, el uso de herramientas, puede ser, digamos, a nivel de dispositivos, ¿sí? O puede ser a nivel de plataformas o redes, como el Face, como el WhatsApp. O sea, la idea es como indagar, porque pues también tengo entendido que algunos profesores utilizan, por ejemplo, blog. Okay. Es lo que más he escuchado. Muy bien. La construcción de blog y la construcción de páginas en Facebook. Usted está hablando entonces de 100 docentes donde se aplicaría la investigación, ¿verdad? Sí, doctor, pues esa es como la idea. La población. Ok. Entonces, vamos a suponer entonces que recibimos una invitación de parte suya a través del correo. Yo soy maestro de educación física. Usted me manda la invitación para participar en una encuesta. La lleno la encuesta, usted la recibe, la procesa y ya tiene un parámetro comparativo de decir, bueno, el 50% de los maestros de educación física utilizan Facebook, por decirlo de una manera. El 20% utilizan objetos virtuales de aprendizaje, ¿sí? Entonces ya tiene usted resultados, digamos, de esa indagación que usted hace con los profesores de educación física. ¿Esa sería la intención de su proyecto de investigación? Dentro del instrumento también está estipulado saber cómo utiliza el objeto de aprendizaje, el objeto virtual, en su evaluación, en la evaluación de los estudiantes. Entonces, eso es una parte de lo que dice el doctor, pero también conocer cómo evalúa al estudiante mediante la utilización de esos objetos. Entonces, ok, vamos a ver que yo le digo a usted, efectivamente, utilizo algunos ejercicios donde al muchacho lo mando a que los analice, me traigan una síntesis de ello, los evalúo de esa manera y en algunas veces le pongo un video en el aula para que se den cuenta cómo se realizan ejercicios de calentamiento, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a usted me está preguntando y yo le mando la información. Ahora, usted ya recopiló la información. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de esa información? ¿Qué uso hará usted de ese producto de investigación, digamos?
Bueno, en este momento, así como lo tengo armado, pensaría, o sea, en algún momento lo pensé y lo tengo ahí dentro de mis borradores, es poder hacer una retroalimentación a nivel, lógicamente, de la educación física en el contexto de ese estudio. Ajá. ¿Sí? Y poder, lógicamente, hacer una reflexión de cuáles, en cuanto a las competencias del profesor de educación física, ¿sí? Por ejemplo, el uso de la tecnología hoy en día, cómo es importante, ya que los estudiantes son de otros contextos, de otros tipos de aprendizajes. Sí, bueno, entonces vamos a suponer que usted pudiera diseñar, una propuesta para capacitar a esos docentes. ¿Sí? Pudiera ser una segunda parte, pudiera ser eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Le digo por esto, porque hasta allí, donde vamos, ¿verdad? Lo que hemos platicado, yo observo que la investigación sería descriptiva, es decir, dar a conocer una situación. Pero yo no sé si usted quiere ir más allá. Si quiere usted ir más allá para proponer, para mejorar, para buscar que los profesores que no utilizan objetos virtuales de aprendizaje, bueno, empiecen a utilizarlo para la mejora de su profesión, de su trabajo. No sé si usted quisiera ir más allá, por eso le estoy preguntando. Sí. Para irnos. Doctor, sí, diga. Sí. Usted tiene toda la razón. Realmente me gustaría, sí, pero bueno, me gustaría y sería muy bueno, y pues con una buena asesoría sería bien interesante. Pero entonces no sé si de pronto esto afecte, pienso yo, no sé, de pronto digo el título de la investigación, tengo que transformarlo, de pronto cambia algunas cosas. Pero bueno, si toca hacerlo no hay problema, doctor. Sí. Pero pues entonces ahí sí tocaría retomar algunas cosas de los objetivos y la parte problemática. Claro, no, es que sí está bien, que todo depende. Mire, aquí nosotros, y ya claro, usted con su asesor lo trabajará esto, y a partir de estas observaciones con los maestros de metodología 2 que continúan en el siguiente semestre, etcétera, usted va a ir fortaleciendo el proyecto. Yo aquí tengo ciertas preguntas que hacerle para que aclaremos y tal vez poderlo encauzar hacia la mejora del proyecto. Esa es la intención. Yo veo el título está bien. Tengo dudas, por eso le pregunto hasta dónde quiere usted llegar, ¿verdad? Si al estado del conocimiento, o incluso usted hacer una propuesta para los, no sé, como usted que señala que trabaja en la universidad también, a lo mejor para los docentes, para los estudiantes de la universidad en el área de educación física, pues usted pudiera ayudarles para que utilizaran estos recursos. O sea, esa es la idea, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien, yo aquí veo, miren, estas dos preguntas en la tabla de congruencia, estas dos se responden con un sí o con un no. El uso de los objetos virtuales de aprendizaje por parte de los profesores de educación física de los colegios digitales de la ciudad de Bogotá fortalece la evaluación académica, sí, o la evaluación del aprendizaje, sí o no. Igual, los profesores de educación física de los colegios digitales de la ciudad de Bogotá usan los objetos virtuales de aprendizaje en sus clases, sí o no. Entonces, hay que hacer preguntas para que usted las modifique, Luis, como esta. ¿Cuál es el beneficio del uso de los objetos virtuales de aprendizaje en la evaluación del aprendizaje para los profesores de educación física de los colegios digitales de la ciudad de Bogotá? ¿Cuál es el beneficio? Fíjese que aquí no hay un sí o un no. La pregunta es más abierta. La pregunta es de investigación realmente.
Entonces, yo le sugiero que estas dos preguntas, la 1 y la 2, las transforme, las cambie, ¿sí? Entonces, Perfecto. aquí, por ejemplo, aquí en cuanto al objetivo, vámonos al objetivo a partir de la primera. Yo aquí veo también analizar el uso de los objetos virtuales de aprendizaje en la evaluación del aprendizaje por parte de los profesores de educación física. Analizar. Sí, señor. Ese verbo es limitado, ¿sí? Analizar, habría que ver a qué operación nos lleva. Yo estoy pensando que cambiar ese verbo, si ponemos conocer, también es muy limitado, igual que analizar. Entonces, habría que buscar un verbo, busque un verbo, por ejemplo, interpretar, conocer, analizar. Sí, estamos en un plano, estoy pensando ahorita en un verbo que fuese más amplio, que no se quedara usted con el análisis, ¿sí? Sí. Busque ahí un verbo, hay una categoría de Bloom, de los objetivos de Bloom, donde pudiera orientarlo, no recuerdo alguno, por el tiempo quizás ya, no habrá tiempo para dedicarme a eso, pero sí cambiar ese verbo, Luis. El que sigue, identificar y plantear, también vaya más allá, obviamente cambiando las preguntas. Recuerde que las preguntas de investigación nos llevan a las hipótesis. Por ejemplo, si usted pregunta el uso de los objetos virtuales de aprendizaje por parte de los profesores mejora la evaluación del aprendizaje. Vamos a ver que eso fuera la pregunta, pero que está mal formulada, le decía. Pero para dar respuesta a esa pregunta, nosotros nos apoyamos en la hipótesis. La hipótesis es la respuesta a una pregunta de investigación, una pregunta que va a orientar la investigación. No estamos seguros y vamos a comprobar esa respuesta o esa hipótesis, vamos a comprobarla con el transcurso, el devenir de la propia investigación. Entonces usted dice, el análisis del uso de los objetos virtuales de aprendizaje en la evaluación del aprendizaje por parte de los profesores fortalece los aprendizajes. Entonces, vea usted que esa pregunta tenemos que, la hipótesis, reformularla a partir de la pregunta que vamos a construir acá, ¿sí? Ya no será esta pregunta, por ejemplo, ¿de qué manera el uso de los objetos virtuales de aprendizaje por parte del profesor de educación física mejora o fortalece la enseñanza-aprendizaje o la evaluación del aprendizaje? ¿De qué manera? Entonces ahí la respuesta sería, ahí sería una respuesta que usted va a formular tentativa, que pudiera ser a través de la utilización de los objetos virtuales de aprendizaje por parte de los profesores, se llega a lograr que el estudiante el estudiante de educación, el estudiante de esos profesores mejoren su evaluación, algo así, ¿no? Necesitaríamos revisar con calma, pero usted tiene que responder sus hipótesis a partir de las preguntas de investigación. Vamos a irnos, yo estaba aquí revisando también en cuanto al estado del arte, algunos veo que no hay investigaciones, no encontró quizás, para que revise por favor Luis, lo relativo a los objetos virtuales de aprendizaje. No sé si ustedes han encontrado, no vi aquí ninguno. Sí hay de evaluación del aprendizaje, pero ahora siga intentando en la búsqueda de algunas tesis que nos sugieran pues resultados en cuanto a los objetos virtuales de aprendizaje. Aquí en el marco teórico tenemos que profundizar, Luis, al menos las siguientes variables. Por una parte, usted tiene que trabajar, que no está reflejado acá, la evaluación del aprendizaje.
número 1. Bueno, o número 2 o 3. Pero estoy viendo que no aparece, pues, lo que es la evaluación del aprendizaje. ¿Perdón? Acá está. Acá está, es cierto. Sí, acá está. Entonces, habría que ver desde qué ámbito, qué paradigma de la evaluación usted va a trabajar. Aquí estoy viendo que usted está poniendo los momentos, la finalidad, los actores. Entonces, habría que ver de esto que está acá, qué es lo que usted va a trabajar. ¿Qué tipo de evaluación por parte del profesor de educación física? Entonces hay que revisar, profundizar pues en el marco teórico esas teorías que hay sobre la evaluación del aprendizaje. ¿Sí? Entonces hay que seguir indagando al respecto. De educación física no hay problema. Lo otro sería de los objetos de aprendizaje. Aquí estoy viendo yo tecnologías y también lo que son los objetos virtuales de aprendizaje. Entonces hay que seguir trabajando con esos aspectos dentro del marco teórico. Y sí haga el intento de buscar, Luis Enrique, lo que sería el apartado pues de tdx.cat, esa plataforma, a ver si por ahí encuentra usted alguna tesis que haga referencia a los objetos virtuales de aprendizaje. Y por último, en la metodología, efectivamente usted habla de un paradigma cualitativo, pero de acuerdo a lo que usted está diciendo, y al estar usted señalando una población muy amplia, factible de investigarse, como son 100 profesores de educación física, ahí quizás usted tenga que buscar otra metodología. Por eso es importante que revise las tesis para ver qué metodología sugieren ahí. Por ejemplo, el paradigma cualitativo, creo yo que no cabría aquí por las características de la investigación. Entonces, quizás usted haga, por ejemplo, por eso yo le decía al principio, una encuesta. Quizás esa encuesta sea en línea, porque si son 300 colegios que usted habla de la ciudad de Bogotá, imagínese atender a todos esos profesores, ¿cómo le haría? O si habrá alguna asociación, ustedes en Colombia tengan alguna asociación de profesores de educación física. No existe. Para que ya estén, que ustedes estén integrados. ¿Cómo hacerle usted para abordar pues a ese número de alumnos, de maestros, perdón? ¿Cómo le haría? Sí, doctor. Pues hay una red de educación física, sí, a nivel distrital. Hay varias redes, doctor. Hay redes a nivel norte, sur, occidente, así, en las distintas zonas de Bogotá. Entonces, la idea es yo pertenezco a la red del norte, la idea pues ahí son más o menos unos 60, pues yo pienso es mirar en las otras redes a ver quiénes me podrían colaborar. Tiene toda la razón, doctor, todo sería virtual, la entrevista. Pienso que si llegamos a un punto de capacitación, también tendría que ser de orden virtual. Claro, sí se puede. Para darle fuerza al trabajo. Exacto. Entonces usted ya no estaría ahí trabajando pues lo que sería el método cualitativo, ¿verdad? No lo haría. Entonces, su trabajo, le decía, tendría que ver desde el paradigma cuantitativo. Entonces, igual, el método no sería investigación pedagógica, ¿no? Tal vez el cuestionario o la encuesta sería el instrumento y habría que revisar eso. Yo ahí lo dejo, yo tomé nota ya de esto, habrá posibilidad más adelante de seguir conversando, pero le hago yo esa observación, la metodología cambiarla, no sería cualitativa. Igual revisar lo relativo a las tesis, más tesis de investigación, con la finalidad de que usted fortalezca su proyecto. Doctor, una pregunta. Sí. En cuanto este instrumento, la herramienta Atlas T, ¿es permitido? ¿Se puede? Sí, pero Atlas T es una
usted lo que utilizaría sería el SPSS, porque el Atlas T tendría usted que hacer, apenas quisiera alguna entrevista a profundidad, alguna observación, o habría que ver también si las entrevistas, dependiendo del modelo, porque si usted está diciendo, por ejemplo, usted, vamos a ver que una pregunta dijera, ¿utiliza Facebook en su clase? La respuesta sería siempre, algunas veces, no, nunca. Entonces ahí ya no hay que hacer análisis. El Atlas T nos sirve para la investigación cualitativa, es un software. Por lo tanto, en cambio, si usted hace preguntas abiertas o hace entrevista con los docentes, pero ya de manera presencial con ellos, ya la respuesta ahí sería viable de analizar con Atlas T. Entonces todo depende del uso que usted vaya a darle a los instrumentos. Por ejemplo, usted habla aquí de entrevista escrita. Entonces si es esto, y si utiliza el Atlas T, habría que ver aquí entonces una metodología mixta, ¿sí? Sería mixta la metodología. Entonces eso hay que revisarlo también, porque sí se puede utilizar el Atlas T, pero habría que ver de qué manera, cuáles son sus instrumentos para hacerlo, porque a lo mejor usted hace un grupo focal de esos 60 que están en su distrito del norte, que usted dice, bueno, ¿qué tal si que cuando ya tenga usted algún avance en la investigación, bueno, trabajara usted con 20 o 10 docentes de educación física, por decir una cantidad, y se convierta esto en un grupo focal? Eso sí lo puede mandar al Atlas T para su análisis. Entonces ahí habría que ver más adelante, maestro Luis, si utiliza usted el Atlas T o el SPSS, que es para fines último totalmente estadístico, media, etcétera, etcétera, promedios, desviación estándar, que usted pueda utilizarlo. Pero insisto, revisemos la metodología para ver si usted lo hace o mixta o cuantitativa, porque yo veo que cualitativa, así como está, no sería. Entonces usted tiene que revisarlo. ¿De acuerdo? Doctor, una pregunta. Si se utiliza el CPSS, ¿el tipo de entrevista escrita es válida? ¿El cuál, perdón? Con la entrevista escrita podemos utilizar la herramienta SPSS. Sí se puede utilizar. Sí se puede utilizar. Entonces necesitaríamos ver, pero usted está hablando de lo virtual. Usted está hablando de lo virtual y para 100 personas sería muy bueno el SPSS. Ya para algunas entrevistas ya de manera más focal, más específica, sería el Atlas T. Por eso usted tiene que revisar lo relativo a la metodología. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Doctor, y confirmo, su merced está de asesor a fin de mi trabajo. Es que yo ya he hablado con su merced. ¿Con quién, perdón? Con el doctor, con su merced. Yo he hablado por correo para que usted sea mi asesor. ¿Usted me ha respondido? No, pero estoy viendo aquí que está el maestro Lara. Lara, el doctor Lara. Sí, muy bien. Perfecto. Gracias, Luis. Hasta luego. Seguimos con Mario Díaz. ¿Está listo, Mario Díaz? Bueno, maestro Mario, buenas tardes. Maestro Ignacio Calderón, ¿me escucha?